Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby. Si por alguna razón me escucho rara es porque he estado con problemas de salud y me he estado recuperando poco a poco. También tengo los abanicos a todo fuete en el cuarto porque se fue la luz y hace mucho calor y honestamente no quiero estar grabando este video y estar sudando. Así que nada, con todo y eso quería hacer este video. Así que nada, el día de hoy les estaré hablando de este drama pues que hubo con el artista Ross Dress después de estar desaparecido por un año más o menos, pues por un burnout artístico del cual mismo nos habló en uno de sus videos más recientes. Lo que podemos entender todo, y todo iba bien con sus videos hasta que algunos de sus suscriptores notaron extraños cambios en su arte y comenzaron a preguntarse si el artista estaba utilizando AI, pues por varios errores de principiantes que notaron en uno de sus dibujos. Aún así, Ross trata de continuar de subir videos sin darle importancia hasta que los comentarios se salen un poco de control cuando otros artistas famosos les llaman la atención. Y pues hace una publicación como que ni negando ni afirmando esto al principio, lo que hace enojar a algunos de sus seguidores y otros lo toman como una confirmación. A mí no me extrañaría porque si mal no recuerdo en uno de sus videos nos los había mostrado y era en aquel entonces cuando aún no había explotado esto del AI, pero él había quedado fascinado con el programa. Fue con ese video donde aprendí lo que realmente era y de cómo funcionaba. Claro que ahora está más sofisticado, aunque funciona más o menos de la misma manera. Uno pone lo que quiere y el programa lo hace por ti. Y esto lo confirma el artista en uno de sus statements, pues de que sí, lo había utilizado en uno que otro de sus dibujos. Lo que termina siendo una mentira porque sale a reducir de que lo ha utilizado en más de sus obras. Y pues muchos de sus seguidores, incluyéndome, quedamos decepcionados. Y para mí fue la falta de honestidad con su craft lo que me decepcionó, y no me hubiera afectado así si hubiese hablado de ello cuando lo comenzó a utilizar en sus dibujos de primera, pero ya estamos aquí y esto le quitó la autenticidad a su trabajo y su reputación en la comunidad de arte, en mi opinión. Además de que el estilo de arte de Miyazaki cayó víctima del uso de AI, y por supuesto esto lo pinta muy bien que digamos ahora mismo. Luego de esta situación con el AI, Ross vuelve a estar en problemas cuando uno de sus ex empleados expone su forma de trabajar, y al principio no lo podía creer y por eso esperé a que saliera pues su video con su versión. Y qué bueno que lo hice, ya que siempre es bueno escuchar ambas partes antes de hablar. Y pues en su video él habla de su experiencia interactuando con el ex empleado, con prueba y todo, y de cómo esta interacción lo hizo sentir. En lo que toma responsabilidad al no poner las cosas claras desde un principio. También encuentro que hubo una mala comunicación, lo cual pudo ser posible. Además que con las pruebas pues pudimos ver que la persona hacía y decía cosas demasiado invasivas en mi opinión. Pero esta interacción solo la conocen mejor ellos dos. Y eso también tiene una explicación que se las estaré dando más adelante. Yo pienso que si Ross no estaba muy seguro, debió dejarle saber lo que pensaba de primera, aunque decepcionara a la persona por el bien de ambas partes. Por eso es importante poner condiciones y pues que la persona conozca sus límites. Y bueno, aquí haciendo el paréntesis pues para explicarles las partes nuevas, pues ya que el ex empleado le contesta a Ross Dress, pues ese video en donde lo pinta a él como un fanático obsesivo en vez de un amigo como él pensaba que eran. Dada las conversaciones e interacciones que han tenido por más de un año, del cual tiene pruebas y todo
Y pues todo esto hace más sentido cuando se juntan las piezas. Lo peor es que todo esto se hubiera evitado si hubieran hablado claro de sus condiciones, en especial Ross. Si él de verdad no quería invertir o pagar a una persona para que la ayudara en sus convenciones, pues debió ser honesto de primera. Ah, la youtuber Cat and Chat hizo una excelente explicación de casi 2 horas, que terminé viendo, por cierto, con unos puntos de vista que encajan con lo que he estado pensando de esta situación. Y si no lo han visto, si no han visto ese video, se les recomiendo. En la parte donde Ross nos habla del uso de AI en sus piezas, nos hizo creer que lo había hecho sin conocimiento del odio hacia la inteligencia artificial, pero cuando vemos las pruebas lo sabía de antes, y lo que él tenía miedo era de ser capturado, de que la gente se diera cuenta de que él estaba usando AI, y pues por eso como que lo usó, pero a la misma vez trató de deshacerse después de esa evidencia. También a Ross se le acusa de estar copiando el estilo de arte de una de sus amistades artistas, y por eso es confrontado, pero lo terminan hablando. Yo lo que sé es que las similitudes son demasiado como para ignorarlas, y creo que es verdad. Yo lo que pienso es que si él no se siente tan creativo como antes, pues que debería de tomarse otro tiempo como para ver qué es lo que a él le gustaría hacer y no estar copiándose de los trabajos de los demás, y buscar un enfoque, porque si trata de hacer montones de proyectos sin ningún enfoque, obviamente vas a perder el interés. Y más cuando el mismo creador no tiene la motivación y no entiende lo que está haciendo. Copiándose de otros no va a lograr nada si no es sincero y si no es lo que le apasiona. Y bueno, esta semana sí que estuvieron bien locas con todos estos escándalos que han ocurrido en la comunidad de arte, pero es parte del ser humano, I guess. En fin, espero que les haya gustado este video. No se olviden de darme un me gusta, o mejor aún suscribirse para más contenido, y seguirme en mis otras redes sociales. También estoy disponible para comisiones, y si quieren apoyarme como artista lo pueden hacer a través de mi página de Ko-fi. Que sigan disfrutando de este video. Hasta la próxima.